La acentuación. En este caso vamos a desarrollar dos formas de acentuación: acento prosódico y acento ortográfico. ¿Qué es el acento prosódico? Es la forma en que se pronuncia una palabra y marca al hablar la sílaba que suena más. Conocemos esta sílaba como sílaba tónica. Primero debemos entender la clasificación de palabras por su acento prosódico o sílaba tónica. Palabras agudas son aquellas que llevan su acento prosódico o sílaba tónica en la última sílaba. Por ejemplo, arroz, jabón. Palabras graves son aquellas que llevan su acento prosódico o sílaba tónica en la penúltima sílaba. Corrige, dólar. Palabras esdrújulas son aquellas que llevan su acento prosódico o sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Águila. Palabras sobresdrújulas son aquellas que llevan su acento prosódico o sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba. Hábilmente. ¿Cómo podemos saber cuál es la sílaba que suena más? ¿Cómo encontrar ese acento prosódico o sílaba tónica de una palabra? La forma más sencilla es que aprendemos a escuchar cómo suenan cada una de estas sílabas. Para este ejercicio tenemos las palabras tritónicas, que son aquellas que se escriben igual, o sea, son palabras homónimas. Pero cuando varía la posición de la sílaba tónica, cambia su significado y su función gramatical. Por ejemplo, ejército, ejercito, ejercitó. También tenemos este otro ejemplo: ánimo, animo, animó. Escuchemos nuevamente cómo suenan estas palabras de acuerdo a su acento prosódico. La sílaba tónica o acento prosódico, si se encuentra en la antepenúltima sílaba, sonará de la siguiente forma: ejército, ánimo. Por lo tanto, así suenan las palabras esdrújulas. También nos hemos dado cuenta que de acuerdo a cómo sonaron estas palabras, su función gramatical es ser sustantivos. El ejército, el ánimo. La sílaba tónica o acento prosódico, si se encuentra en la penúltima sílaba, sonará de la siguiente forma: ejercito, animo. Por lo tanto, así suenan las palabras graves. También nos hemos dado cuenta que de acuerdo a cómo sonaron estas palabras, su función gramatical es verbal y están conjugadas en el presente del indicativo en primera persona del singular. Yo ejercito, yo animo. La sílaba tónica o acento prosódico, si se encuentra en la última sílaba, sonará de la siguiente forma: ejercitó, animó. Por lo tanto, así suenan las palabras agudas. También nos hemos dado cuenta que de acuerdo a cómo sonaron estas palabras, su función gramatical es verbal y están conjugadas en el pasado del indicativo en la tercera persona del singular. Ella ejercitó. Ahora veremos cómo funciona el acento ortográfico. ¿Qué es el acento ortográfico? Es un símbolo que conocemos como tilde que ayuda a pronunciar una palabra leída. Siempre se coloca en la sílaba que lleva el acento prosódico. La colocación de este signo en la sílaba tónica depende de ciertas reglas. Empecemos con las palabras agudas, que como ya sabemos, su acento prosódico está en la última sílaba, pero para que sepamos si la palabra va a llevar la tilde, esta debe terminar en N, S o vocal. Por ejemplo, corazón, París, mamá. Como podemos apreciar, estas palabras terminan en N, S y vocal. Palabras graves. Su acento prosódico está en la penúltima sílaba, pero para que lleve la tilde, esta no debe terminar en N, S o vocal. Pasa lo contrario a las palabras agudas. Por ejemplo, dócil, que no termina en N, S vocal. Póker, tampoco termina en N, S o vocal. Esdrújulas. Su acento prosódico o sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba y todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Por ejemplo, bálsamo, águila, página. Sobresdrújulas. Su acento prosódico o sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba. Sin embargo, las palabras sobresdrújulas no existen como palabras simples. Hay las que se generan a través de la construcción de un verbo con dos pronombres. Pronombres átonos. Por ejemplo, escríbemelo, permítaselo. Y las que se generan a través de la construcción de un adjetivo con la terminación mente, que da como resultado un adverbio. Objetiva, adjetivo.
objetivamente como adverbio. Si la palabra cuando es adjetivo no tiene acento ortográfico, no lo llevará tampoco cuando pasa a ser adverbio. Por ejemplo, inteligente. Como adjetivo la palabra es grave. La sílaba tónica recae en la penúltima sílaba y no lleva acento ortográfico porque termina en vocal. Cuando pasa a adverbio, se mantiene la misma sílaba como la tónica o la que lleva el acento prosódico. Inteligentemente. Si el adjetivo en un inicio se escribe con acento ortográfico y pasa a adverbio, este mantiene la tilde. Por ejemplo, fácil, que es un adjetivo y es una palabra grave, ya que la sílaba tónica recae en la penúltima. Sí lleva acento ortográfico porque no termina en n, s o vocal. Fácilmente como adverbio, entonces mantendrá el acento ortográfico. Es importante entonces que primero sepamos silabar y comprender el funcionamiento de los diptongos y los hiatos, para poder hacer una división correcta, y así poder encontrar la sílaba tónica y el acento prosódico, para ir haciendo una entonación imaginaria con cada sílaba, para saber su naturaleza. Por ejemplo, esquite, esquite, esquité. Como nos podemos dar cuenta, esta palabra podemos decir que su acento prosódico se ubica en la penúltima sílaba. Significa que es una palabra grave, pero como termina en vocal, no lleva el acento ortográfico o tilde. Muchas gracias por su atención.